Buenas noches, Wendy. Vamos a esperar un momentito a los demás para que se agreguen con nosotros. Vamos a esperar 5 minutos más. Y si los demás pues no se agregan, pues iniciamos con nuestra clase. Animal instinct. When faced with danger, seek refuge in the herd.
Ok, vamos a ir iniciando lo que los demás se agreguen. Vamos primero a iniciar con una retroalimentación del módulo anterior. Vamos a ir visualizando cada uno de esos temas que vimos. Vimos en lo que era el módulo número 3, lo que era matemática básica. Estuvimos también conociendo qué era la matemática, cuál era su importancia, o sea, cómo nosotros la desarrollamos o la utilizamos desde que nosotros nos levantamos hasta la hora de nosotros acostarnos. Y decíamos que nosotros utilizamos lo que es la matemática también, lo que es un rompecabezas en colores, formas, y que eso ayuda a desarrollar la mente del niño o desarrollar también la mente del ser humano, no importa que sea niño, adolescente o adulto. Y que por eso nosotros vamos a utilizar muchas cosas, a veces hasta jugando, para desarrollar cada día más nuestra mente. Decíamos también cuáles son los conceptos básicos de la matemática básica y los fundamentos que lleva. Dentro de eso estuvimos viendo los cuales estuvimos visualizando cómo debemos hacer una sustracción, cómo debemos sumar o restar o utilizar la ley de los signos. Entonces vimos cómo lo íbamos desarrollando, cada uno paso a paso, cada ejercicio, cada actividad. Y pues en el desarrollo de esas actividades pude ver que ustedes pues pudieron comprenderlo correctamente y que lo realizaron correctamente como debe ser. También vimos lo que era una división, vimos también cómo nosotros debemos dividir el minuendo con el sustraendo y entre otras cosas. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el módulo número 4, que es la gramática, la ortografía y la caligrafía. Entonces, en esta parte es uno de los temas en los que ya vamos entrando poco a poco a nuestra clase original de cómo debemos utilizar estas técnicas. Vamos a ver primero cuál es nuestro objetivo general del módulo. Y es que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas, reglas ortográficas y de acentuación, de acuerdo a los procedimientos y reglas gramaticales. Aquí en este módulo, como podemos ver, primero que nada vamos a ver realmente cuál es, cómo definimos la caligrafía, la ortografía, la gramática. Veremos qué es una tilde, qué es una sílaba, cómo se clasifican las palabras según el número de sílabas. Y vamos también a utilizar las letras mayúsculas. Aquí vamos a ver también cómo debemos realizar un texto llevando los signos de puntuación paso por paso. Vamos a clasificar esas palabras en agudas, graves o llanas, o estrújulas o sobreestrújulas. Y vamos también a realizar unos ejercicios en los cuales van a tener que realizar ustedes mismos un texto de su imaginación y leer un texto y grabar, tener una grabación en una de nuestras actividades. Ahí vamos a poder visualizar la entonación que ustedes le dan a las palabras y si puede llevar correctamente esos signos de puntuación. Entonces, viendo esa parte, vamos a continuar con lo que es nuestra frase del día antes de dar inicio a este módulo. Lo primero es que nuestra frase es: lo único imposible en la vida es aquello que no intentas. Esta frase es importante porque a veces las personas están realizando algo específicamente y, por ejemplo, no hacen todo lo que pueden, sino que simplemente se rinden a mitad del camino e inmediatamente se ponen negativos en todo el paso. Entonces, cuando nosotros tenemos una meta que queramos lograr, debemos darlo todo, hasta lo último, hasta lo imposible.
siempre pongo esta anécdota porque ya que estamos hablando como secretarios o secretarios, aquí vemos, por ejemplo, en mis años, hace alrededor de 10 o 12 años atrás, yo tenía dos trabajos. Yo era secretaria de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 9 de la noche yo era maestra en el área de inglés. Y al mismo tiempo yo pues iba a la universidad. O sea, ¿pero a qué hora usted iba? ¿O qué día? Bueno, en ese tiempo yo estudiaba en la Universidad del Caribe. Esa universidad es conocida, no sé si sigue siendo así, pero uno iba una vez a la semana, elegía un horario específico, podría ser matutino, vespertino o nocturno, y yo escogía un horario. Ya cuando, pues, con el tiempo, por ejemplo, cuando me tocó realizar mi tesis, pues tú, en las tesis hay que ir diario a la universidad porque te hacen muchas correcciones. Y yo, pues, hacía mi trabajo, también iba a la universidad y aparte de eso tomaba clases de canto. Y todo, pues, yo lo logré. Y cuando creí que podría tal vez rendirme en algún momento, tal vez fue en la universidad y ahí pues en ese tiempo conocí al que ahora es mi esposo. Entonces en ese tiempo me pide matrimonio, teníamos alrededor de 1 año y medio más o menos, y me dice que inmediatamente yo termine la universidad pues nos vamos a casar. Y pues ahí pues le puse más pila. Eso sí que a veces ni dormía, a veces yo me dormía a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque mi tesis yo la realicé yo. Tenía un grupo, pero al final pues tuve que hacerla yo para ya terminar eso. Y pues ahí es que le digo a las personas que a veces la gente dice, pero yo no puedo hacer tal actividad o no puedo hacer esto. Y yo le digo, no, no se rinda. Si usted tiene la oportunidad, délo todo. Entonces, cuando uno lo da todo, en todo lo que nosotros vayamos a realizar, pues todo es posible. O sea, que hay que mantenerse en pie siempre y darlo todo hasta el final. O sea, que no olviden esa frase. Entonces, vamos a iniciar con uno de nuestros foros de ortografía. Este, pues, nos dice, habla sobre la escritura. Dice, los o las asistentes juegan un papel importante en la empresa y tienen muchos roles que cumplir, incluyendo redactar documentos, leer informes y demás. Para ti, tener una buena ortografía y caligrafía benefician para lograr una buena lectura. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién se anima? Dígame, Verde. Sí, profesora, para tener una buena lectura, para lograr una buena lectura, hay que tener una buena ortografía, porque la ortografía es la manera correcta de escribir respecto a las reglas de la lengua hablante. Y la caligrafía es escribir de manera bonita y clara. Entonces, eso es un complemento para tener una buena lectura, porque de nada vale de usted escribir feo y yo estar leyendo lo que me voy a confundir. Entonces, de eso se va, de ahí viene lo que es tener una buena lectura. Muy bien, Verde. Ahí tiene un punto muy interesante. ¿Alguien más le gustaría opinar por qué tener una buena ortografía y caligrafía nos beneficia para tener una buena lectura? Que realmente esta parte es muy importante porque ustedes ahora mismo están realizando el curso que es secretarias auxiliares. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros vamos a interactuar con clientes, vamos a tener mucho cuidado. Dígame, mi Daisy, ¿qué le gustaría agregar antes de continuar? Que también tener una buena escritura fomenta que las oportunidades laborales se vean más incrementadas
ya que construyen una óptima imagen profesional. También, muy bien, mi Daisy. Eso ahí va a agregar que como nosotros somos profesionales, debemos tener estas dos cosas que nos van a beneficiar. También cuando atendemos un cliente, y por lo general, como siempre les he dicho, trabajamos en un computador, pero el día que nos falla la energía eléctrica, por ejemplo, no podemos cobrar en el computador, tenemos que hacer los recibos a mano. Entonces, y si usted va a dar una información y va a entregar un recibo, esa persona a la que usted le va a entregar el recibo debe entender lo que dice ahí. Si no puede entenderlo, entonces ahí estamos en falta. Entonces, esa cosa también nos ayuda para nosotros tener una buena lectura, porque si no tenemos ortografía y caligrafía, no podemos leer correctamente. Leemos sin entonación, a veces no vemos dónde van las comas o los signos de puntuación correctos, y eso hace que nuestra lectura vaya decayendo. Entonces, debemos tratar de mejorar esa parte. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, para eso, más adelante vamos a tener un tema específico que nos va a aclarar cómo debemos hacerlo. Entonces, antes de entrar en el tema, vamos a ver nuestros conceptos. ¿Qué es la ortografía para ustedes? ¿Qué se entiende por ortografía? La ortografía es realmente las reglas que nosotros debemos llevar a la hora de escribir un texto o a la hora de leer el texto. La ortografía es lo que nos indica dónde va un punto, dónde va una coma, dónde va la tilde. Y nos indica cómo debemos separar las palabras dependiendo del número de sílabas, entre otras cosas. Entonces, la caligrafía, que como vemos aquí nos pide la diferencia, la caligrafía es el arte de nosotros escribir hermoso. O sea, ambas van de la mano. La caligrafía y la ortografía, ambas son necesarias. La persona debe entender nuestras letras y también ver cómo llevamos esa ortografía correctamente. Entonces, como hemos hablado de la ortografía, vamos a ver cuál es la definición de una sílaba. ¿Qué es sílaba? ¿Alguna de ustedes sabe qué es sílaba? Las sílabas son los golpes que damos en las palabras. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, aire, esa palabra tiene dos sílabas. Esas que tienen dos sílabas, por lo general le llamamos palabras bisílabas. ¿Y cómo lo hacemos? Bisílaba, porque de dos en adelante se le llama de ese modo. Entonces, bien, cuando estos golpes, por ejemplo, la palabra aire, decimos aire, tiene dos golpes. Entonces, eso es lo que llamamos una sílaba. Entonces, dentro de esas sílabas, como decía, tenemos varias categorías. Si tiene una sola sílaba, la llamamos monosílaba. Si es dos, bisílabas. Si es tres, trisílabas. Y si tiene 4 o 5 sílabas, le llamamos polisílaba. Entonces, vamos a verificar más adelante cuáles son esas palabras. Antes de, ¿cuáles son las vocales cerradas y cuáles son las vocales abiertas? ¿Saben cuáles son? Dígame, mi Daisy. Las vocales abiertas son A, E, O. Y las vocales cerradas son I y U. Muy bien. Realmente esas son esas vocales. La mayoría de las personas, por ejemplo, los cantantes italianos, por lo general, cantan con las vocales abiertas porque ayuda a que se entiendan mejor las palabras y asimismo ayuda a mejorar la parte del canto. Dígame, Wendy, ¿qué le gustaría agregar? Que las vocales A, E, O se llaman abiertas porque se pronuncian con la boca más grande y la I
y U se pronuncian con la boca menos cerrada, por eso se llaman cerradas. Sí. La pregunta número 3. Aquí ustedes deben escribir 5 palabras con dictongo, 5 palabras con hiato y dividirlas. Perdón. Entonces, ¿qué es un dictongo y qué es un hiato? Vamos primero con el dictongo. ¿Qué es el dictongo para ustedes? Veo su mano ahí, Wendy. ¿Quiere participar ahí? Entonces la dejó arriba. Dígame, mi Lacey, ¿qué es un dictongo? Es la unión de dos vocales que permanecen a una misma sílaba. Exactamente. El dictongo pertenece a una sola sílaba. ¿Y cuáles son los hiatos? ¿Qué es un hiato? Dígame, mi Lacey. ¿Usted qué va a hablar ahí? ¿Se escucha, profe? Sí, la escucho. Ok, un hiato es cuando existen dos vocales unidas en una palabra, pero al dividirlas en sílabas se separan. Pero lleva algo importante los hiatos. Algo que lleva ahí, y es que los hiatos, dígame la Berlin. Los hiatos son las palabras que tienen dos vocales, dos cerradas y dos abiertas juntas, que al dividirse en sílabas se separan. Exactamente, ese es el puntito. Muy bien, Berlin. Que tiene palabras abiertas y palabras cerradas. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo los escribimos. Entonces, vamos a decir 5 palabras con dictongo y 5 palabras con hiato. Vamos a empezar con las 5 palabras con dictongo. ¿Quién se anima? Dígame, mi Lacey. Con dictongo, aire, acaudillar, acaudilado, afrailado, airado. ¿Y usted, Ángela, cuáles tiene? Tengo baile, paisaje, aurora, auto y creo que ya. Ok, muy bien, excelente. Entonces vamos a ver, también tenemos otras palabras con dictongo, por ejemplo, viuda, canción, o sea que son parte de ellas. Y el hiato, vamos a ver 5 palabras con hiato. Dígame, Bernie. La misma palabra hiato es un hiato. Vacío, reír, maíz, reír, continuo. Muy bien. ¿Y usted, Ángela, cuáles tiene? Tengo baúl, Raúl, búho, transeúnte y país. Muy bien, excelente. También existe el que es raíz. Muchas personas ponen la palabra aire, entre otras cosas. Entonces vamos a ver ahora los triptongos. ¿Qué son los triptongos? Los triptongos es la unión de 3 vocales que pertenecen a una misma sílaba, mayormente una vocal abierta entre 2 cerradas. Entonces, dice que también existe 3 triptongos que ya se escuchan como latina. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas palabras con triptongo? Vamos a decir 2 palabras nada más. 2 palabras con triptongo. ¿Quién se anima? Dígame, mi Lacey. Efectuéis, envidiéis. Muy bien. Wendy. Tiene el micrófono cerrado, Wendy. Paraguay, confiáis y guinas. Muy bien.
Ok, entonces aquí vemos realmente con los trictongos es muy parecido y es más fácil. Ahora vamos a ver 3 palabras monosílabas, 3 palabras bisílabas, 3 trisílabas y 3 polisílabas. Vamos a empezar con las palabras monosílabas. 3 palabras monosílabas. Veo su Manuel y Wendy. ¿Quiere participar? Dígame, Ángela. 3 monosílabas. Clon, mil y bien. Muy bien. ¿Y usted, Milady, cuáles tiene? Luz, rey y voz. Muy bien. Vamos a ver las bisílabas, las que tienen 2 sílabas nada más. ¿Cuáles serían esas palabras bisílabas? Dígame, Ángela. Dolor, león y mano. Muy bien. ¿Y usted, Berlín? Palo, lupa y raíz. Muy bien. ¿Y usted, Milady? Algo, alma, alto. Muy bien. Y usted, me había llamado Berlín, ya, ¿verdad? Vamos a ver las trisílabas, las que tienen 3 sílabas. Dígame usted, Berlín. Paloma, colores. Y ya. Ok, muy bien. ¿Y usted, Ángela, cuáles tiene? Comenzar, museo, abrigo. Muy bien. ¿Y usted, Milady? Comida, conocer, camello, corbata. Excelente. Vamos a ver la última, que es las polisílabas. 3 palabras polisílabas. Dígame, Ángela. Aborrecible, abominable, abastecido. Perfecto. ¿Y usted, Milady? Lapicero, magnífico y mantequilla. Muy bien. ¿Y usted, Wendy? Dígame, Berlín, mientras tanto. Testamento, maravilloso y cumplido. Dígame ahora. Ecología, fotografía, abastecido. Sí, muy bien. Ahí tiene usted palabras muy interesantes. Muy bien. Vamos a ver ahora esta segunda actividad. Aquí vamos a ver específicamente la definición de acento. ¿Qué es un acento? Dígame, Wendy, veo su mano ahí. ¿O la dejó arriba? Se me quedó arriba. Ángela, ¿qué es el acento? La palabra acento deriva del término latín accentus, que a su vez tiene su origen en un vocablo griego. Se trata de la articulación de la voz para resaltar, con la pronunciación. Una sílaba de la palabra, esta distinción se produce a través de una mayor intensidad o gracias a un tono más elevado. Muy bien. También el acento es conocido como un elemento articulatorio en el cual se pone es donde la sílaba de una palabra o una secuencia fónica, cuando la pronunciamos, tiene una mayor intensidad, o sea, suena más fuerte la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de canción, canción tiene acento en la O, como vemos aquí mismo, prosódico. Esa palabra prosódico tiene acento en la O y ahí mismo entonces suena más fuerte la palabra.
Entonces vamos a ver la diferencia entre acento ortográfico, acento diacrítico y acento prosódico. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Dígame, Wendy. El didáctico se utiliza para determinar, distinguir la palabra y darle diferentes significados a la sílaba tónica, que es donde se pronuncia el acento de las palabras. Es el didáctico. Ok, muy bien. Continúo con los otros. Vamos a darle oportunidad a Ángela para que escriba el acento diacrítico. Diacrítico, profesora. Sí. Se representa por medio de la tilde que va sobre la vocal tónica. Únicamente se usa para diferenciar los significados de los monosílabos. Muy bien, excelente, Ángela. Y Mileisis, entonces, el acento prosódico. El acento prosódico es aquel que no aparece en la palabra, sino que se pronuncia. Lo lleva consigo la sílaba tónica o de mayor fuerza de voz del vocablo. Un ejemplo es carro o salud. Exactamente, muy buena definición. El prosódico por lo general lo tiene, pero no se le coloca, solamente por medio del sonido nos damos cuenta dónde llevaría ese acento. Ahí es que debemos tener mucho cuidado en las lecturas, porque por lo general en la lectura, aun si no está ahí y leemos algún texto en voz alta y no lo decimos correctamente, a veces esa palabra puede tener otro significado. Entonces, por eso es que cuando leemos debemos verificar exactamente qué estamos leyendo y conocer esas palabras, saber cuál es su significado. Entonces, ahí debemos tener muchísimo cuidado en nuestra lectura. Entonces, vamos ahora a clasificar las palabras. Aquí le dan le dan las palabras y ustedes van a clasificarlas en agudas, graves o llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Antes de darle, un poquito, pues antes de iniciar esa parte, vamos primero a ver cuáles son las palabras agudas. Por ejemplo, las palabras agudas es cuando la sílaba tónica cae en la última sílaba. Por ejemplo, interés es una de ellas. Las graves o llanas es cuando la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. Las esdrújulas son las que terminan en la antepenúltima sílaba y las sobreesdrújulas es cuando llevan esa sílaba en la cuarta sílaba. O sea, cada una tiene su forma donde debe caer. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden clasificar estas palabras. La primera palabra es enero. ¿Cómo la clasificarían ustedes? Dígame, Wendy. Ya, profe, siempre se me olvida habilitar el micrófono. Ok. Profe, Dígame. Dígame, Wendy. ay Dios. ¿Me escucha? Sí, me escucho. Ok. Enero es llana y caería sobre la aro. Exactamente. ¿Y usted, Ángela, dónde clasificaría interés? En aguda. Aguda. Histórico. Histórico, mi Daisy. Esdrújula, maestra. Muy bien. Recuperación, Wendy.
Aguda, profe. Muy bien. Ángela. Esdrújula. Esdrújula, muy bien. Mayúsculas. Milady. Esdrújula, Comité. Wendy. Comités es aguda. Perfecto. Ágilmente. Ángela. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Estratégico. Milady. esdrújula, Y por último, tesorería. Ángela, ¿le gustaría? Milady. Llana o grave. Muy bien, llana o grave. Excelente. Entonces ahí pudimos ver la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Aquí vamos a trabajar ahora con lo que es las mayúsculas, el uso de las mayúsculas. Aquí ustedes tienen que realizar 5 oraciones con cada una de las palabras. Pero ¿qué pasa? Las mayúsculas tienen algo aquí. Antes que nada, vamos a descifrar cómo es el uso de esas mayúsculas. El uso de las mayúsculas, por ejemplo, las letras mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor, en ocasiones de una forma ligeramente distinta a las letras mayúsculas. Entonces, lo que escribimos con letras mayúsculas son los nombres propios de personas, los artículos o posiciones que acompañan en los apellidos, también los nombres propios de lugares, los puntos cardinales, los nombres propios de animales, también los nombres son los que se designan a las divinidades y mesías. También los sobrenombres de las personas se escriben con letra mayúscula. Los sobrenombres que también incluyen artículos se escriben así. Y nombres de personajes ficción o de objetos o de instituciones. Por ejemplo, la palabra república, corona, imperio se escriben con mayúsculas. Y festividades, días de la semana, los meses, las primeras palabras, los nombres artísticos, por ejemplo, las letras iniciales de los nombres en revista, en latino, también las primeras palabras en un texto. Cuando empezamos a escribir un texto, la primera letra debe estar en mayúscula. Si hacemos punto y aparte, o punto y seguido también debe llevar mayúscula, porque está iniciando a escribir. Entonces, algo también que muchas personas no conocen, y es que también debemos escribir con mayúscula los números en romanos. Los números en romanos todos son escritos en mayúscula. También las abreviaturas, por ejemplo, señor, señora, usted, eso también es parte de escribirlo con mayúscula. Lo que es autoridades y entre otras cosas, o sea, todo eso debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí tenemos una actividad. Esta actividad tiene las palabras en mayúscula, pero tiene un punto. Y es que están escritas todas enteras con mayúscula. No solo una letra, sino toda la palabra. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿Cómo ustedes realizarían esa oración? Se va a cerrar el Zoom. Recuerden que debemos iniciar nuevamente. Va a cerrar en menos de 1 minuto. Entonces, Infoté, mientras tanto, es la primera palabra. ¿Cómo sería la oración que ustedes realizarían? ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? Dígame, Milady. La primera oración que tengo es: la mejor institución nacional para capacitar a los jóvenes es Infotep. Ahí tenemos ahora un problemita. Y es que usted puso Infotep de último. Entonces, esta palabra está escrita en mayúscula completamente.
Entonces, ahí tenemos un déficit. ¿Cómo usted lo haría, Ángela?